A continuación, Minuto a Minuto. Más allá. No basta. El análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto. Más allá de la noticia. Pena les saluda en esta mañana gris y un poco lluviosa y fría acá en la ciudad capital de jueves 19 de julio, con un tema muy interesante para discutir, no solamente por sus implicaciones que tiene sobre la prensa nacional, sino también sobre la ciudadanía y el acceso a información del quehacer de funcionarios públicos en general. Tenemos vía telefónica a doña Ofelia Teitelbaum, defensora de los habitantes, a quien agradecemos su anuencia a conversar el día de hoy con nosotros acá en Minuto a Minuto sobre la reforma a la ley de delitos informáticos, que como lo hemos venido informando de manera sistemática, ha introducido cambios que de alguna manera u otra amplían las limitaciones sobre el ejercicio de la libertad de prensa, algo que no debería incomodar únicamente a los periodistas, algo que hemos insistido desde estos micrófonos, debería incomodar a la ciudadanía, porque finalmente son los oyentes, los televidentes, usted que está en Canal 2, usted que nos está escuchando a través de 93.5 de Radio Monumental, los lectores de los diarios y de los semanarios, los que se verían afectados ante la imposibilidad de que los periodistas obtengan información que nutra precisamente su quehacer periodístico. Doña Ofelia, gracias por atendernos, y quizá para comenzar, hemos informado que la Defensoría estudia presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley de delitos informáticos que impide abiertamente la investigación periodística, aludiendo a temas de secreto político, de cuerpos de seguridad, crimen organizado o narcotráfico. Doña Ofelia, ¿qué se necesita para que esa acción prospere? Buenos días. Bueno, muy buenos días, Michelle, y muchísimas gracias por esta oportunidad que me brinda usted. Un saludo también a todos los que nos escuchan. Efectivamente, la Defensoría de los Habitantes, a través del tiempo, ha estado defendiendo todo lo que es transparencia y todo lo que es rendición de cuentas y todo lo que tiene que ver precisamente con algo que consideramos que con esta ley podría estarse perjudicando, que es la libertad de expresión. Eso es lo que nosotros creemos que tal vez cuando se habla de un término de informaciones secretas políticas y se deja eso un poco abierto sin precisar de qué se está hablando, y además de todo se está hablando de castigar con años de prisión a quien divulgue este tipo de información, pues sencillamente nos parece que esto totalmente tiene una connotación que tiene que ver con nuestra Carta Magna, que tiene que ver con nuestra Constitución, que tiene que ver con libertad de expresión, que tiene que ver con muchísimas cosas, y entonces al momento lo que hacemos es confiar en que el diálogo que se ha llevado a cabo entre el Colegio de Periodistas y la Presidencia de la República, y obviamente hay un compromiso de que esto se va a cambiar, aunque se publique la ley y todo, pero que se va a cambiar de inmediato ahora en agosto, en sesiones extraordinarias, en un proyecto que arreglaría esto. Si eso no fuera así, si no se llegara de esta manera, digamos, negociada a un acuerdo, la Defensoría de los Habitantes tendría que elevar esto a la Sala Constitucional, porque nos parece que sí se está atentando contra un principio absolutamente constitucional, que es el derecho de expresión y libertad de prensa. Doña Ofelia, usted habla de una manera negociada. Me llama la atención que hablemos de negociar una libertad tan fundamental como es la de expresarse, y una libertad tan fundamental para una sociedad, para la transparencia y para la convivencia de las personas, como es la libertad de prensa. O sea, ¿qué hay que negociar? Porque no es una pena, no se trata el tema de que si reducen las penas sí o no. La figura impediría que los periodistas, o limitaría, no impediría, limitaría, so pena de que nos metan a la cárcel a los periodistas, impediría que obtengamos información. ¿Qué hay que negociar? En ese sentido, habría que hacer una reforma que eliminara completamente esa mordaza. Finalmente esta ley se convierte en una mordaza. Totalmente. Cuando hablo de negociar, y usted tiene toda la razón, no se trata de negociar aquí la libertad de expresión jamás, ¿verdad? Y que entonces las penas de cárcel sean diferentes. No, aquí de lo que se trata es de otra cosa completamente.
y es que si usted se remonta a la historia y si usted va a nuestro Código Penal, ¿verdad? Ahí el artículo 288 dice exactamente lo mismo, lo mismitico que están diciendo ahora. Aquí hay que hacer reformas más profundas, no es solamente esto que se firmó, que bueno, que fue un error, que lo vieron los quienes no lo tenían que ver o no lo entendieron o yo qué sé, sino que aquí hay que derogar, si se quiere, o cambiar cosas que tienen que ver con el Código Penal. Esto no es una cosa de ahora, esto se dio en otro momento de la historia de este país, y estamos hablando de los años 70, cuando se dio ese Código Penal y ese artículo 288, donde se habla exactamente de esto. Se habla de información secreta política. Bueno, ¿qué es información secreta política? Es una cosa que no está precisada, que no está señalada particularmente. Entonces, cuando yo digo negociación, digo que definitivamente hay que cambiar esto, pero tienen que ponerse de acuerdo las partes de que esto tiene que ser más profundo que sencillamente derogar una ley o derogar parte de esa ley. Señora defensora, le voy a rogar que por favor permanezca en línea. Quisiera incorporar a esta conversación al presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, al colega José Rodolfo Ibarra. Ayer fue un día muy importante porque, como pocas ocasiones, un grupo de directores de los principales medios de comunicación del país, convocados por el Colegio de Periodistas, tuvieron una sesión de trabajo en la que analizaron este importante tema, nuevamente conscientes de que esto no es algo que afecta únicamente a nuestro gremio, es algo que afecta a la ciudadanía, en el tanto y cuanto nos debemos como servicio a nuestra comunidad, nos debemos como servicio a la sociedad costarricense. José Rodolfo, sería muy importante que los costarricenses conocieran los alcances de ese encuentro que hubo ayer entre los directores de medios de comunicación y el Colegio de Periodistas, y además los alcances del encuentro que hubo el día anterior, el martes precisamente, entre los representantes del Colegio de Periodistas y Presidencia de la República. Preocupa el hecho de que no haya una definición clara y contundente de eliminar esta limitación tan peligrosa a la libertad de expresión. Buenos días, José Rodolfo, le escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Un placer compartir micrófonos con dos mujeres profesionales tan dignas de sus respectivos puestos. Mire, efectivamente, ayer en la reunión con los directores de medios nos dedicamos a profundidad a analizar la ley, analizar las propuestas del gobierno de la República, analizar la propuesta que hizo un diputado, y hemos llegado básicamente a la conclusión de que esta ley no puede pasar, a pesar de que venía con una recubierta de buenas voluntades. El caballo troyano que contiene no lo podemos permitir. Es una afectación nacional, no es una afectación solo a los periodistas, es a toda la ciudadanía en su afán por conseguir información. Fíjese que hasta las redes sociales están siendo afectadas, está siendo afectado el ciudadano que solicite una información o que consiga o le llegue una información y que a su vez quiera hacer la denuncia. Esto no se podría con la ley de delitos informáticos vigente, de tal manera que entre los acuerdos ha sido uno en especial, que es el de integrar una comisión jurídica con el aporte de 7 abogados que han puesto los medios de comunicación, el IPLEX, el Instituto para la Libertad de Expresión, y el mismo Colegio de Periodistas, que se dedicarán, entre otras cosas, a generar un proyecto nuestro que venga a derogar todos los artículos amenazantes del Código Penal. Y en otra acción estaríamos solicitándole a doña Ofelia una audiencia para que nos pongamos de acuerdo sobre posibles acciones que vengan una vez publicada la ley. Creemos que es importante también, y así lo han señalado los directores de medios, que esta es una lucha nacional, tanto de los medios de comunicación como del Colegio de Periodistas, del IPLEX, pero también de la ciudadanía, que debe tomar conciencia de esta afectación. José Rodolfo, escuchando a la señora defensora de los habitantes, decía que es importante, si fuera el caso, hasta derogar parte de lo que en este momento estipula el Código Penal. He escuchado en varias ocasiones personas que dicen es que no se introduce nada nuevo, ya esto estaba en la versión original del Código Penal.
Sin embargo, señora defensora, de hecho, el viernes anterior que tuvimos la ocasión de llegar y conversar acá con el abogado penalista, don Ewald Acuña, que muy amablemente nos colabora en estos temas y nos ha estado asesorando en estos temas, veíamos una diferencia fundamental, y en uno de los artículos, el 288 en particular, sí se habla de secretos políticos, pero los secretos políticos estaban resguardando casualmente información sobre seguridad y defensa nacional. Ahora de repente es relativos a cuerpos de seguridad, crimen organizado o narcotráfico, de tal manera que hay una ampliación expresa en cuanto a los límites que se quieren imponer a la información y la investigación periodística, ahora cobijado en muchos más temas, ¿verdad? Y adicionalmente se aumentan las penas. Hay una amenaza que yo no llamaría tácita, sino que es absolutamente directa. En vista de eso, yo no quisiera como bajarle el tono a la peligrosidad de esta ley mordaza, y uso la palabra mordaza porque nuevamente lo que hacen es taparnos la boca a los periodistas. Se pretende por lo menos taparle la boca a nosotros los periodistas con este tipo de ampliación a las limitaciones. Doña Ofelia, en vista de este cambio tan importante, ¿no debería ser más contundente la exigencia como tal de la Defensoría de los Habitantes, por un lado a la Presidencia de la República, que ya firmó esta ley, no la ha publicado, pero que ya la ha firmado, y también a los mismos diputados? Bueno, mire, efectivamente, lo que pasa es que me parece que si en estos, o nos parece en la Defensoría, hemos estado viendo el asunto realmente con suma preocupación y a profundidad. No solamente porque nos parecía que el tema era un tema totalmente de Defensoría de los Habitantes, sino porque además también el Colegio de Periodistas nos había solicitado que nos adentráramos en el asunto, y nosotros estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, vuelvo a decir, nos parece que si en estos momentos, como ya también lo dijo José Roberto, a quien saludo por cierto, se está tratando de que no pase a más, de que sencillamente, aunque se publique el proyecto, pero se convoque de inmediato esto en extraordinarias, ya sea para reformarlo o, como usted muy bien lo dijo, para derogar del todo la parte que nosotros consideramos que está siendo absolutamente nefasta, y que, como también usted lo dijo, significa una mordaza, no solamente para la prensa, es una mordaza para todo el mundo, es una mordaza para la ciudadanía en general. Si eso no se llegara a ejecutar de esa manera, y quedemos todos tranquilos de que el país no está atentando contra la Constitución, nosotros nos vamos a la Sala Constitucional. Nos vamos a la Sala Constitucional porque definitivamente este es un problema que tiene que ver con nuestra Constitución, que tiene que ver con nuestras libertades, que tiene que ver con nuestros derechos fundamentales. Así que no le quepa la menor duda, Michelle, que nosotros en esto no vamos a echar ni un paso para atrás. Nos parece que el tema es un tema mayor, es de gran importancia para el país. Así que, por supuesto, que nos reuniremos en el momento apropiado con don José Rodolfo y con quien haya que reunirse, pero estamos listos para actuar como se debe actuar, y lo único que estamos dando es chance a ver si en el interín todo el mundo está tranquilo y contento con lo que se va a hacer, o el camino que se ha trazado de aquí a los primeros días de agosto, donde esto debería estar solucionado, porque si no, la Defensoría obviamente que va a estar muy fuerte metiendo un recurso de amparo. Me alegra muchísimo escuchar la posición tan clara de la señora defensora de los habitantes. José Rodolfo, yo quería preguntarle que le explique a la ciudadanía por qué no nos satisface a los periodistas la reforma que estaba proponiendo el diputado del Movimiento Libertario, Carlos Góngora, que eliminaría únicamente el término secretos políticos del artículo 288 de esta ley de delitos informáticos que denominamos ley mordaza. Exactamente, en la reunión en Casa Presidencial, cuando él lo anuncia, pero no entrega el documento, nosotros lo vimos con buenos ojos todos los que estábamos ahí, porque señalaba la eliminación de la frase informaciones políticas secretas. Pero una vez que lo entregó, ya al finalizar la reunión, nos hemos dedicado a analizarlo y vemos que lo único que hace es exactamente eso, como pasarle un borrador a las 3 palabras. Todo lo demás se conserva igual, lo cual más bien lo agrava, porque estamos hablando entonces de secretos policiales. A ver, una información policial puede ser desde el suceso de la esquina,
en este sentido estamos en graves dificultades. No se trata de una frase incómoda, es que no se trata de una frase incómoda, es todo el trasfondo que tiene ese artículo. Exactamente, es un concepto. Es un concepto, y no solo del 288, es que hay otra serie de articulados que también viene a reprimir, claro, el 196. esta información. Entonces tenemos el 196, el 196 bis, el 230, ¿verdad?, que afecta a las redes sociales directamente. Entonces, contra todos estos virus que están ahí, para llamarlos de alguna manera, nosotros vamos a plantearle la próxima semana al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo un proyecto de ley. Esa va a ser nuestra propuesta, acogiendo la oferta que hizo el ministro Carlos Ricardo Benavides, de que si era necesario y teníamos un acuerdo, lo llevaría a las sesiones extraordinarias en una posición de privilegio. Esta es nuestra propuesta. Si ellos la aceptan, estaríamos, creo que en algunos buenos términos, pero no es exclusivo, es decir, no va a ser solamente esa la acción, eso hay que tenerlo claro. Estamos apostándole a más acciones que ya se van a enterar y que definitivamente va a abrir una lucha por la libertad de prensa, una lucha por la libertad de información. Yo quisiera formularle una pregunta y quisiera que ambos me la respondieran. El proyecto original de esta ley de delitos informáticos fue presentado, si no me equivoco, en el 2009. Un texto completamente distinto, y es a través de la moción de una señora diputada, la diputada Gómez, que se introduce este término de secretos políticos, y además hace referencia a cuerpos de seguridad, crimen organizado, narcotráfico. Se denomina espionaje el hecho de que una comunicación, sea física o digital, que uno pudiera tener acceso a ella, fuera difundida a pesar del interés público que pueda tener. ¿Ustedes no creen que había alguna mala intención detrás de esto? Una intención finalmente de cobijar al funcionario corrupto, de cobijar al funcionario que está haciendo las cosas mal, porque nuevamente el texto no ingresó a la corriente legislativa con estas modificaciones, fue cambiado así deliberadamente por los legisladores, y de repente lo firma la señora presidenta de la República, que alude desconocimiento de esos elementos, cosa que me parece gravísima, que la presidenta de la República desconozca el fondo de lo que ella le está poniendo su firma, y que firmándolo lo convierte en ley de la República. Señora defensora. Bueno, mire, yo no quiero pensar que haya privado en la señora diputada que presentó esta moción ningún interés más allá de algún arreglo que pensó que era prudente o por lo que fuera. Lo increíble, y tengo que decirlo, ¿verdad?, lo increíble es que si lo analizó una comisión en la Asamblea, donde todos los diputados de esa comisión estuvieron de acuerdo con este proyecto, ahí habían diputados de todas las fracciones, y sin embargo nadie se percató del problema que esto significaba. Eso es lo que ahora que fueron los asesores. Mire, muchas veces esto no se puede dejar en manos de asesores, porque es un tema realmente de enorme trascendencia. Entonces, no quiero pensar que haya habido mala intención. Creo que fue un error inducido por un asunto propio de la señora diputada, pero lo importante ahora es no pensar mal, sino arreglar el tema. Y me parece que don José Roberto, don José Rodolfo, en ese sentido tiene toda la razón. La propuesta del diputado Góngora, que era solamente quitar esas palabras, no está arreglando el problema de fondo. Y el problema de fondo, como le dije, es más allá de solamente este cambio que se le va a hacer a esta ley. Hay que entrarle también al Código Penal. Muchísimas gracias a doña Ofelia Teitelbaum, la defensora de los habitantes, que ha dicho estudiarán, por supuesto, los alcances de esta ley mordaza, la que denominaban ley contra los delitos informáticos, que entre otras cosas amplía las limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa y a la libertad de expresión. José Rodolfo, para ir terminando, nos quedan nada más un par de minutos en el programa. ¿Cuáles van a ser las próximas acciones? ¿Cuáles van a ser la ruta que seguirá en ese caso el Colegio de Periodistas para asegurarse que haya un cambio definitivo? Y no solamente en esta ley, José Rodolfo, algo que nos hace falta a los periodistas, y es el tema de un marco claro que define finalmente las reglas del juego para nuestro quehacer diario como periodistas.
Claro, mire, ayer se empezó el camino, ¿verdad? Como usted muy bien lo dice, no solo para esta, sino para próximas leyes. Nosotros no tenemos una ley de prensa, pero ayer hubo una muy buena voluntad de los directores de medios de que esta es una oportunidad que se nos presenta, pero también hay que aprovecharla y seguir más adelante después de. En este caso en particular que nos ocupa, la próxima semana estamos presentando a los poderes ejecutivo y legislativo nuestra propuesta que reformaría el Código Penal, eliminando todas estas mordazas, y a partir de ahí estudiaremos cuál es la posición real del gobierno, ¿verdad? Si mantienen su posición de enviarlo extraordinarias o no. Además hay otras acciones jurídicas encaminadas, pero lo que sí es cierto es que estamos todos juntos en esto, los medios de comunicación, el Colegio de Periodistas, el IPLEX, periodistas, gente en la calle que nos saluda y nos dice, mire, sigan adelante, ustedes no pueden dejar de luchar por esto. Así que estamos juntos y hago un llamado, aprovecho a todos los medios de comunicación, en programas de opinión, en programas deportivos, todo lo que tengan que ver con medios de comunicación de alguna manera, para que cerremos filas también alrededor de esta lucha que no es del colegio. Nosotros estamos poniendo el pecho, pero hay mucha gente alrededor de esto. Yo quisiera, antes de cerrar este tema, esta mañana en el programa de doña Amelia Rueda, el señor ministro de Comunicación, Francisco Chacón, decía que este tema había pasado desapercibido y que hasta la misma prensa había informado únicamente de los temas de resguardo en el tema informático. Vieras que yo se lo rebato al señor ministro, porque precisamente este medio de comunicación y también el diario Extra advirtieron sobre las extralimitaciones que se dieron a partir de esta ley de los delitos informáticos, porque vimos mucho más allá de lo que pasaba con redes sociales, que sí nos afecta, porque las redes sociales son un punto de confluencia importante para copio de información, un punto importante para poder difundir información también, pero vieras que lo advertimos y en ese sentido no se nos pasó por encimita. Gracias a Dios, la voz de alerta que dimos medios como este y Diario Extra en su momento, la semana tras anterior, trascendió, porque los periodistas estamos absolutamente conscientes del peligro que esto puede significar para la sociedad costarricense. Muchísimas gracias a José Rodolfo Ibarra, presidente del Colegio de Periodistas. Reiterarle también nuestro agradecimiento a la señora defensora de los habitantes, doña Ofelia Teitelbaum, y por supuesto que este será un tema al que le daremos un seguimiento muy cercano, no solamente porque afecta a nuestra profesión, es que le afecta a usted, porque si usted tuviera estas limitaciones vigentes el día de hoy, no se hubiera dado cuenta de lo que pasó en el momento que se hicieron las denuncias de la trocha, no se hubiera dado cuenta de las denuncias que se hicieron en su momento con las irregularidades de los señores expresidentes de la República, no se hubiera dado cuenta, por ejemplo, de las irregularidades o las faltas que cometió en su momento el señor ministro de Hacienda por el no pago o no declaración de 50 millones de colones en una empresa a la que él estaba relacionado a través de su esposa. Esas son parte de las informaciones que nosotros los periodistas damos a conocer todos los días, no con información oficial, porque a uno no le mandan ese tipo de información en un memorándum o en un correo electrónico, es a través de la investigación. Eso es lo que queremos reivindicar a través del cambio que exigimos a esta ley que denominamos Mordaza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. En Minuto a Minuto, mañana, si Dios lo permite, otro interesante programa. Que pasen una feliz tarde. El análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.